DALC es una de las técnicas de trasplantes lamelares en los cuales nosotros vamos a cambiar el estroma dejando el endotelio del paciente. Esta técnica inicia luego de más de 100 años de ser prácticamente trasplantes penetrantes y el doctor Arenas Archila, colombiano, fue quien primero describió la técnica usando inyección de aire. Posteriormente, el doctor Anwar con el Big Bubble fue que hizo mucho más popular, haciendo la técnica más sencilla. Las indicaciones son básicamente todas patologías estromales con respeto del endotelio en donde necesitemos un trasplante, y actualmente, a pesar de que esta indicación es muy amplia, en Estados Unidos apenas de un 2 al 10% de los trasplantes son reportados como DALC. Cuando básicamente lo mismo que cuando hacemos un penetrante pero sin lesión estromal, con una agudeza visual inaceptable que necesita un trasplante. Las ventajas es los que nos lleva a todos a pasar de trasplantes penetrantes a DALC, entre las cuales destacamos las transoperatorias, especialmente de mantener una cámara cerrada y reducir el riesgo de eventos expulsivos. Y después, con respecto a la viabilidad y disponibilidad de tejidos, pues estos tejidos sobreviven más, se suponen que tienen una biomecánica más resistente y podemos usar inclusive córneas con endotelio no funcional. Los resultados desde el punto de vista visual sí son muy parecidos al trasplante penetrante, aunque obviamente vamos a tener una mayor sobrevida del injerto. Lo que mucha gente tiene un poquito de resistencia a pasarse a DALC es sobre todo por la complejidad, una curva de aprendizaje un poco más inclinada y por el riesgo de padecer complicaciones. Básicamente la complicación más temida es tener una perforación, pero cuando pensamos en estos pacientes, lo que nos debe llevar a tratar de hacer un DALC es que al final lo peor que puede pasar es que terminemos en un penetrante. Técnicas básicas, la técnica, como decíamos, de la burbuja de Anwar es lo que todos tratamos de obtener, y después existen técnicas diferentes de disección manual. La técnica de Anwar, básicamente lo que vamos a tratar de hacer es crear una burbuja. Idealmente quisiéramos tener una burbuja de tipo 1 en la cual la membrana pre-Descemet queda por debajo de la burbuja. Esto nos da una mayor resistencia y es una burbuja en la cual el estroma es más fácil de disecar, o podemos tener una burbuja de tipo 2 que es un poco más difícil de manejar, en la cual la burbuja queda por debajo de la membrana de UDA y es un poco más compleja. ¿Cómo hacemos nuestra técnica? Bueno, nosotros tratamos siempre de obtener una burbuja, como decíamos, idealmente una burbuja tipo 1. Para eso hacemos una disección del estroma superficial de alrededor de un 70 a un 80% del grosor del estroma, para facilitar la inyección de aire. Esta inyección de aire, lo ideal es hacerlo lo más profundo posible, alrededor de unas 100 micras. Eso es imposible de calcular, pero es básicamente con experiencia, lo cual, si estamos en la profundidad adecuada, nos permite muchas veces tener esta burbuja. Una vez que tenemos la burbuja, esta es una burbuja tipo 1, hacemos una marca, ponemos un poquito de viscoelástico para evitar que el aire se nos salga tan bruscamente, y con una lanceta hacemos una pequeña entrada para luego llenar de viscoelástico la burbuja y proceder a la disección del estroma anterior. Esto, como ven, en una burbuja tipo 1 no es tan complejo, porque, como conversamos, el tener la membrana pre-Descemet le da una mayor resistencia y son burbujas que son más resistentes. Y una vez que terminamos, lavamos el viscoelástico y colocamos el estroma. Este es un estroma que lo ven azul porque nosotros en prácticamente todos los pacientes hacemos córnea dividida, entonces son injertos en donde el tejido los hemos usado antes para un DMEC.
Pero bueno, la burbuja no sale, aún con experiencia, en alrededor apenas de los 50% de los pacientes, de manera que cuando la burbuja no sale no es razón para darnos por vencido. Podemos tener varias técnicas de disección lamelar. Esta disección lamelar la podemos hacer con inyección de BSS, como vieron, con inyección de viscoelástico, como en este caso, separando la córnea y yendo por capas hasta llegar a la membrana de Descemet. O, como a nosotros nos resulta más, y es lo que tratamos de hacer en casi todos los pacientes, y con lo cual hemos obtenido un porcentaje de éxito muy alto, que es con una neumodisección. Básicamente lo que ustedes van a ver son pacientes en donde no se logra crear una burbuja o se crea una burbuja tipo 2 que no es completa, y nosotros lo que hacemos es usar las burbujas como referencia y vamos abriendo, buscamos una burbuja grande y vamos abriendo esa burbuja, y esa burbuja la usamos como plano para hacer una disección con unas espátulas romas hasta llegar a los planos profundos. En pacientes con queratocono como esto es un poco menos complicado, pero vean que esta técnica nos permite hacer casos mucho más complejos, como este paciente también con un cono que había tenido un hidros previo. Estos pacientes, quienes hacemos DAL, sabemos que es imposible prácticamente hacer una burbuja, pero en esta técnica de neumodisección nosotros vamos buscando burbujas que podamos abrir, y como les decía, buscando el plano vamos disecando hasta lograr eliminar todo el estroma. Y en estos casos de leucoma, al final dejamos la parte del leucoma, que es donde obviamente se nos puede romper la Descemet, para hacer la disección final. Muchos de estos casos obviamente pueden terminar con una ruptura. Si la ruptura es pequeña, le podemos poner el estroma encima y sellar para que no se nos forme una pseudocámara con aire o con gas. Y en el peor de los casos lo que vamos a terminar es un penetrante. Vean, este es otro paciente. También nosotros hacemos muchos pacientes en úlceras por hongos, que son este tipo de pacientes, y en estos pacientes siempre intentamos hacer el DALC. Como les decía, con esta técnica tenemos una tasa de éxito bastante alta. Un minuto. Vean cómo vamos haciendo con las burbujas la disección hasta llegar a las capas profundas, y en estos pacientes lo que está opaco usualmente es la membrana pre-Descemet. Una vez que nosotros llegamos a esa membrana pre-Descemet, podemos con unas pinzas, después de cortar con un instrumento fino, quitar esa membrana y hacer el injerto. Quitando el centro es suficiente para poder hacer la técnica. Después, esto nos puede pasar, y es el miedo de todos cuando hacemos un DALC, ya voy a terminar, aun cuando tengamos una ruptura, podemos seguir intentando, como en esta ruptura inicial, o se nos puede romper la Descemet durante la inyección de aire. Con esta técnica que nosotros usamos de neumodisección, el aire nos permite usar ese plano y lograr en muchos pacientes hacer el injerto. Y como decíamos, lo peor que puede pasar es que no lo logremos y terminemos haciendo un penetrante. Básicamente eso es lo que les quería presentar de cómo llegar al DALC. Muchas gracias.